El verano había llegado con un calor denso, de esos que parecen ralentizar el tiempo y hacen que el aire pese más de la cuenta. Esa tarde, el sol caía a plomo sobre los techos del vecindario. Cuando Lucía, mi amiga de toda la vida, me pidió que le hiciera un favor, ordenar unas herramientas olvidadas en el viejo cobertizo del fondo de su jardín. Acepté sin pensarlo. Con su familia siempre me había sentido como en casa. El cobertizo era una pequeña estructura de madera, algo desvencijada, escondida entre arbustos y flores que crecían sin permiso. Mientras caminaba hacia allí envuelto por el zumbido de las cigarras y el perfume de la higuera, algo captó mi atención desde el otro lado del seto. Era ella, doña Ángela, la vecina de Lucía. 70 años según decían, pero con una presencia que desafiaba la edad. Estaba recogiendo algo en su huerto, su silueta envuelta en un vestido claro que flotaba con la brisa. La había visto antes, claro. Siempre elegante, siempre distante. Pero esa vez algo fue distinto. Ella alzó la vista, me miró y sonrió. Una sonrisa breve, pero con algo que no supe nombrar. Todavía no sabía que esa mirada iba a cambiarlo todo. Intenté no darle demasiada importancia a esa sonrisa, pero el corazón me dio un pequeño vuelco, como si algo invisible se hubiera puesto en movimiento. Seguí caminando hacia el cobertizo, aunque la sensación de haber sido visto, no solo con los ojos, sino con una especie de curiosidad silenciosa me acompañó hasta que abrí la puerta. Dentro el aire era aún más denso, cargado de polvo y de años sin atención. Herramientas oxidadas, cajas medio abiertas, macetas rotas. Me puse a trabajar con la intención de distraerme, pero mi mente volvía una y otra vez a esa imagen, ella de pie entre sus plantas, la luz del sol jugando con su cabello canoso y esa mirada. No sabría decir por qué me afectaba tanto. Quizás era la forma en que parecía estar tan presente, tan segura de sí misma. Me recordaba a esas personas que han vivido mucho, que ya no necesitan demostrar nada. Mientras ordenaba, escuché pasos suaves en el jardín y luego su voz clara cercana. ¿Te estás manejando bien o necesitas ayuda? Me giré sorprendido y allí estaba otra vez en la entrada del cobertizo. Su sombra se recortaba contra la luz del sol poniente, dándole un aire casi cinematográfico. Sonreía con naturalidad, como si irrumpir en la vida de otro fuera lo más cotidiano del mundo. «Ah, doña Ángela, no la vi llegar», respondí intentando sonar tranquilo, aunque mi respiración se había acelerado ligeramente. «Creo que puedo con esto, pero gracias por ofrecerse». Ella entró sin pedir permiso, mirando alrededor con una mezcla de nostalgia y serenidad. «Hace años que no paso por aquí. Cuando mis hijos eran pequeños, solíamos guardar todo tipo de cosas aquí. Ahora solo queda el polvo y los recuerdos», dijo mientras pasaba los dedos por una vieja estantería. La observé en silencio. Había una delicadeza en sus gestos, en cómo levantaba un objeto y lo devolvía a su lugar como si cada cosa tuviera su propia historia. «Es curioso», no añadió, «cómo los lugares guardan ecos de quienes fuimos». Sentí un nudo en la garganta. No sabía por qué sus palabras me tocaban tanto, pero lo hacían. «Sí, supongo que los objetos retienen algo de nosotros», murmuré. Entonces ella se giró hacia mí. Por un instante no hubo más sonido que el zumbido lejano de las cigarras. Nos miramos y en sus ojos había una calma que contrastaba con el vértigo que comenzaba a crecer dentro de mí. No muchos jóvenes se detienen a ordenar el pasado. «Tú eres diferente», dijo en voz baja. No supe qué responder. Me limité a sonreír torpemente, pero sentí como si ella acabara de ver algo que yo mismo aún no había descubierto. Dio un paso más, apenas uno, pero suficiente para que el espacio entre nosotros se volviera estrecho, casi íntimo. «Si necesitas ayuda, estaré cerca», susurró y salió tan silenciosamente como había entrado. Me quedé allí solo con el corazón latiendo fuerte,
y una pregunta repiqueteando en mi pecho. ¿Qué era exactamente lo que ella había visto en mí? Seguí trabajando en el cobertizo, pero ya no con la misma concentración. Cada rincón del lugar parecía impregnado de su presencia, como si sus palabras hubieran dejado un eco flotando en el aire. El calor no daba tregua y el polvo me hacía estornudar, pero lo que realmente me incomodaba no estaba fuera, sino dentro de mí. Sentía una especie de inquietud, una vibración sutil que no lograba identificar del todo. Pensé en Lucía, en cómo siempre había sido mi amiga, en cómo su casa era como una extensión de la mía. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso parecía ofrecerme la familiaridad de antes. Terminé de ordenar lo esencial, cerré las cajas que debía guardar y salí al jardín. La luz del atardecer teñía todo de un dorado cálido y por un momento creí que ya no la vería más ese día. Pero mientras rodeaba el seto para regresar a la casa, escuché su risa baja y cristalina como un susurro que juega con el viento. Me detuve sin querer y la vi sentada junto a su huerto con una taza en la mano. No me había visto, o quizás sí. Me debatí unos segundos entre seguir mi camino o acercarme. Finalmente mis pasos me traicionaron y me llevaron hacia ella. ¿Te ganaste el descanso?, preguntó sin mirarme, como si supiera que estaba allí desde el primer segundo. Me senté a una distancia prudente, aunque el espacio entre nosotros parecía cargado de algo invisible. Ya está todo ordenado, o lo suficiente, dije tratando de sonar ligero. Ella asintió con la cabeza, y durante unos minutos solo compartimos el silencio. No era incómodo, era más bien denso, como si contuviera todo lo que no sabíamos cómo decir. ¿Sabes?, dijo de pronto sin mirarme. Aún hay días en los que uno siente que algo va a cambiar, aunque no sepa qué ni cómo. Hoy es uno de esos días. Su voz tenía una serenidad que me desarmaba. Yo no sabía qué decir, pero tampoco quería romper ese momento. El cielo comenzaba a tornarse anaranjado y las sombras se alargaban lentamente sobre la tierra. Finalmente ella me miró, y en sus ojos tan claros como el agua pero llenos de historia, vi algo parecido a la melancolía, o quizás al deseo. «No deberías quedarte mucho tiempo», susurró, pero no con tono de advertencia, sino con una ternura que me descolocó. A veces, cuanto más tiempo se pasa en un lugar, más difícil es marcharse. Me quedé sin aliento un instante. Sus palabras tan simples cargaban un peso extraño, como si fueran una llave a algo más profundo. Quise preguntar qué significaban, pero ella ya se había levantado y se alejaba lentamente hacia su casa. Me quedé mirando su silueta hasta que desapareció detrás del portón. Y por primera vez sentí que el cobertizo no era el único lugar que estaba intentando poner en orden. Esa noche dormí poco. Me acosté tarde, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y veía su rostro, la curva suave de su sonrisa, el modo en que sus palabras se quedaban suspendidas en el aire, como si esperaran una respuesta que yo aún no sabía dar. Había algo en Ángela que me inquietaba, pero no de una forma negativa, sino como cuando uno siente que está a punto de descubrir algo importante sobre sí mismo. Al día siguiente, Lucía me recibió en su cocina con su naturalidad de siempre, preparando café, como si todo siguiera igual. Pero en mí nada lo estaba. Notó mi silencio, lo sé. Aunque no dijo nada, sus ojos me observaron con esa mezcla de cariño y leve sospecha. Fue Netotitis entonces cuando mencionó como si fuera un detalle menor que Ángela la que se había invitado a tomar café esa tarde, y que si quería podía acompañarla. No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y culpa. Asentí casi sin pensar, pero el resto del día lo pasé con una ansiedad sorda, como si estuviera esperando una tormenta. Cuando llegó la hora, caminamos juntas hacia la casa de Ángela. El sol ya comenzaba a bajar y el aire era más fresco que los días anteriores. Lucía tocó la puerta con familiaridad
y fue Ángela quien abrió con una sonrisa amplia y una mirada que por un instante solo se posó en mí. Entramos. El interior de su casa era un refugio de madera y luz suave con muebles antiguos y una fragancia a lavanda que parecía flotar desde las paredes. Nos sentamos los tres alrededor de una pequeña mesa redonda. Conversamos sobre banalidades, el clima, los vecinos, las plantas que no terminaban de crecer bien. Pero yo no podía evitar observar los pequeños gestos, las pausas en su voz, la forma en que Ángela me miraba cuando Lucía bajaba la vista. Había una corriente subterránea entre nosotros, algo que ninguno de los dos decía, pero que ambos sentíamos. En un momento Lucía se levantó para responder una llamada y salió al jardín. Funestum Conuf le fue entonces cuando Ángela se inclinó ligeramente hacia mí, sus ojos fijos en los míos. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, con una expresión que mezclaba preocupación con algo más íntimo. Asentí, pero mi garganta estaba seca. «¿No pareces tú?», susurró como si estuviera leyendo dentro de mí. Sentí que el tiempo se detenía, que el aire en esa sala se volvía más espeso. No supe qué responder, solo la miré. Ella no dijo más, pero su mirada lo dijo todo. Fue entonces cuando Lucía regresó con una bandeja rompiendo ese instante frágil como el cristal. Pero ya era tarde. Algo había cambiado, y no solo dentro de mí. El resto de la tarde transcurrió como si nada hubiera pasado, al menos en apariencia. Las tazas de café se vaciaron lentamente entre risas suaves y comentarios sobre el barrio, sobre él. Pero dentro de mí el silencio gritaba. Cada vez que Ángela hablaba, cada vez que su risa flotaba en el aire, una parte de mí se estremecía. No era solo atracción, no era solo admiración. Era otra cosa. Algo más íntimo, más peligroso. Y también más inevitable. Cuando salimos de su casa, Lucía caminaba unos pasos adelante hablando sobre lo bien que le había hecho ver a Ángela. Yo asentía, pero mi mente estaba muy lejos. Me sentía dividido, como si una parte de mí intentara seguir siendo el de siempre, el amigo leal, el joven confiable. Y otra parte más oscura, más nueva, comenzara a empujar desde adentro pidiendo salir a la superficie. Esa noche no pude evitar imaginar su rostro cada vez que cerraba los ojos. Había algo hipnótico en la forma en que me miraba, como si supiera algo de mí que ni yo mismo entendía. Al día siguiente inventé una excusa para pasar por casa de Lucía, y sin decirlo en voz alta esperaba volver a verla. No sabía qué haría si eso pasaba. No tenía un plan, solo sabía que la necesitaba cerca. Cuando crucé el jardín, vi que la ventana de Ángela estaba abierta. Las cortinas blancas danzaban con la brisa suave y el perfume de jazmín flotaba en el aire. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. Lucía no estaba en casa. Me dijo por mensaje que había salido un rato y que volvía pronto. Me senté en el porche a esperarla, pero mis ojos no dejaban de buscar esa silueta entre los visillos. Y entonces la vi. Ángela, asomada apenas con ese gesto calmo que parecía una invitación. No dijo nada. Solo me miró y con un leve movimiento de cabeza me indicó que me acercara. Mis piernas se movieron por sí solas. Crucé el jardín sin pensar, sin medir, sin calcular. Al llegar a su puerta, ella ya me esperaba recostada en el marco con una taza entre las manos. «Lucía no está», dijo con voz tranquila, como si eso fuera un dato menor. «Lo sé», respondí sorprendido de lo firme que sonó mi voz. Entré. El silencio de su casa me envolvió como una manta tibia. Caminamos hasta el salón donde la luz de la tarde caía suavemente sobre los muebles. Me ofreció café y lo acepté aunque no tenía sed. Me senté frente a ella y por un instante ninguno habló. Fue entonces cuando Ángela dejó la taza en la mesa, me miró con una mezcla de ternura y decisión y dijo en voz baja: «No deberías estar aquí, pero me alegra que hayas venido». Sentí que el aire se detenía. No había vuelta atrás.
Sus palabras flotaron en el aire como si no hubieran sido dichas del todo, como si solo fueran la parte audible de algo mucho más grande que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me quedé en silencio, intentando descifrar el torbellino de sensaciones que me atravesaban. Ángela me miraba con una mezcla de dulzura y resignación, como si ya supiera en qué terminaría todo esto, pero aún así eligiera quedarse en el momento. No deberías estar aquí, pero me alegra que hayas venido. ¿Qué se supone que debía responder a eso? La lógica me decía que era hora de irme, que no tenía sentido cruzar esa línea invisible. Pero mi cuerpo no se movía. Mis pensamientos eran un nudo de contradicciones. Y sin embargo, mi pecho se sentía increíblemente tranquilo al estar allí frente a ella. Ángela se levantó con esa elegancia natural que parecía envolver cada gesto suyo y caminó hacia una estantería. Sacó un pequeño álbum de fotos y lo colocó sobre la mesa. «Mira», dijo simplemente abriéndolo con cuidado. Me acerqué. En las páginas había fotos antiguas de otras décadas, otros rostros. Un hombre joven con mirada intensa, su esposo quizás, niños jugando en un jardín, retratos en blanco y negro de una vida que yo no conocía. Ese era mi marido. Murió hace 15 años. Y mis hijos ahora viven lejos. Hace tiempo que esta casa solo tiene mi voz. Su tono no era triste, pero sí lleno de una calma melancólica. Yo no sabía qué decir. Me limité a mirar sintiendo que estaba entrando en un terreno más íntimo que cualquier contacto físico. Ella cerró el álbum y apoyó la palma sobre la tapa como si despidiera una historia. Luego me miró de nuevo esta vez, con una honestidad que me desarmó. A veces, uno simplemente quiere volver a sentirse visto. No por cortesía, no por costumbre. Visto de verdad. Su confesión me atravesó. Sentí que cada palabra suya hablaba también de mí, como si mi presencia allí no fuera solo deseo, sino también una búsqueda desesperada por ser entendido. Me incliné hacia ella no con intención, sino por impulso. Estábamos tan cerca que podía percibir su perfume, una mezcla de jazmín y madera. «Yo te veo», susurré, y en ese momento supe que había cruzado un umbral del que no se regresa. Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, su mirada era distinta. Ya no era cautelosa ni cargada de misterio. Era clara, abierta, vulnerable. Su mano rozó la mía sobre la mesa, y el contacto fue breve, casi casual. Pero fue suficiente. Suficiente para que el silencio se llenara de un significado que ninguno de los dos podía negar. Y entonces, con la voz casi quebrada, me dijo: «¿Estás dispuesto a cargar con lo que esto implica?» Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que lo que venía después podía cambiarlo todo. Su pregunta quedó suspendida entre nosotros como una campana que no dejaba de sonar en el silencio. ¿Estás dispuesto a cargar con lo que esto implica? No había ironía en su voz ni desafío. Era una pregunta sincera, directa, pronunciada con la gravedad de quien sabe que cada decisión deja una huella y que algunas, aunque breves, marcan para siempre. La miré sin poder hablar de inmediato. Quería decir que sí, que lo estaba, pero no sabía con certeza a qué me estaba comprometiendo. ¿A un vínculo secreto? ¿A una historia sin nombre ni destino? ¿A una conexión que no tenía cabida en el mundo real? Lo único que sabía era que no quería alejarme. No todavía. No sin entender por qué su presencia me removía con tanta fuerza. Respiré hondo y sin apartar la mirada respondí con la única verdad que tenía. «No lo sé, pero quiero intentarlo». Ángela me sostuvo la mirada por un largo segundo, como si pesara el valor de mis palabras. Luego lentamente bajó la vista y esbozó una sonrisa leve, casi triste. «Eso ya es más de lo que muchos han dicho», murmuró. Se levantó sin prisa y caminó hacia la ventana. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse con esos tonos violetas que anuncian una noche cálida.
Yo seguía sentado, pero sentía que me encontraba en el borde de algo, de una decisión, de un salto. «No busco que salves nada», dijo sin girarse. «No espero promesas, solo no finjas que esto no te importa». Me levanté entonces. No podía quedarme inmóvil frente a esa vulnerabilidad tan abierta, tan sincera. Caminé hasta ella y me detuve a su lado. La vi cerrar los ojos un instante. No dije nada. Solo estiré mi mano y la tomé por los dedos con una delicadeza que ni yo sabía que tenía. Fue un gesto simple, pero ella apretó mi mano con fuerza. Y en ese gesto había tanto miedo, deseo, duda, esperanza. Nos quedamos así mirando el jardín, que apenas se distinguía entre las sombras, escuchando el canto de los grillos y el susurro de un viento suave que traía olor a tierra. Entonces ella habló más para sí misma que para mí. Nunca imaginé volver a sentirme así, tan viva y a la vez tan asustada. Le acaricié el dorso de la mano con el pulgar sin soltarla. Yo tampoco admití en voz baja. Fue en ese instante cuando sin previo aviso escuchamos un ruido, un portazo o tal vez una voz lejana que venía del jardín. Ambos giramos al mismo tiempo. Yo sentí cómo se tensaba, cómo se erguía el muro que habíamos bajado apenas por un momento. Y luego un murmullo que heló el aire. «¡Ángela!». Era la voz de Lucía. La voz de Lucía rompió el instante como un rayo en medio de una noche quieta. Ángela soltó mi mano con rapidez, pero el calor de su piel quedó aferrado a la mía como una quemadura invisible. Nos miramos apenas un segundo, lo suficiente para entender que algo se había quebrado, aunque no del todo. Dimos unos pasos hacia la entrada, y en ese trayecto sentí como cada paso pesaba más que el anterior. Mi mente era un laberinto de pensamientos. ¿Nos había visto? ¿Desde cuándo estaba allí? ¿Qué había escuchado? Lucía apareció en el marco de la puerta. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos pasaron de Ángela a mí con una velocidad inquietante. «Perdón, la puerta estaba abierta. Llamé y nadie respondió», dijo, y su tono era amable, pero tenía una tensión apenas perceptible. Ángela recuperó su aplomo de inmediato. «No pasa nada, querida, solo estábamos tomando un café». «¿Quieres uno tú también?», Lucía negó suavemente con la cabeza. «No solo vine a decir que ya estoy en casa y que mamá preguntó por ti. Parece que quiere verte antes de cenar». Lo dijo mirando a Ángela, pero sentí que el mensaje era para mí. Había un subtexto algo no dicho, y lo supe por cómo evitó mi mirada. Ángela asintió con una sonrisa leve, aunque sus ojos ya no tenían la luz de hace un instante. «Claro, iré en un rato». Lucía se giró sin más palabras y desapareció por el mismo camino por el que había llegado. El silencio volvió a caer, pero ya no era cómodo, ni íntimo. Era un silencio tenso cargado de realidades que nos habían alcanzado demasiado rápido. «No te preocupes», dijo Ángela después de un rato. Ella no vio nada, pero algo intuye, y no la culpó. Su voz tenía un tinte de cansancio, como si en unos segundos hubiera envejecido 10 años. «¿No quería que fuera así, tan abrupto?», murmuré sin saber exactamente qué parte me dolía más, el temor a herir a Lucía o la sensación de estar perdiendo algo antes de siquiera tenerlo. Ángela me miró con ternura, pero también con una aceptación que me dolió. «Esto nunca iba a ser fácil», dijo. «Y tú lo sabías». Asentí, aunque por dentro todo era confusión. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía negar que había líneas que tal vez no debí cruzar. Me acerqué a ella una vez más, solo para sentir que aún estaba ahí, que todo no había sido un espejismo. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté, no esperando una solución, sino tal vez una despedida. Ángela me acarició la mejilla con la yema de los dedos, un gesto suave lleno de compasión. «Vivimos con esto», susurró, «pero cada uno a su manera». Y en ese momento entendí que más allá del deseo o la complicidad,
El verdadero peso estaba en lo que seguiría después. Cuando ya no estuviéramos el uno frente al otro, sino solos con lo que habíamos despertado. Los días que siguieron fueron silenciosos, como si el mundo se hubiera envuelto en una sábana de niebla. Volví al cobertizo alguna tarde fingiendo buscar algo, pero en realidad solo buscaba entenderme. Ángela no volvió a llamarme ni yo a tocar su puerta. Lucía, por su parte, recuperó su sonrisa habitual, aunque a veces me miraba como si adivinara que algo entre nosotros había cambiado, aunque no supiera bien qué. Caminaba por el jardín como si pisara recuerdos no tierra. En el calor del verano tardío, el jazmín aún florecía, pero su fragancia ya no me mareaba como antes. Me sentía distinto, no mayor, pero sí menos ingenuo. Comprendí que hay vínculos que llegan no para quedarse, sino para despertarnos de nosotros mismos. Ángela me enseñó que el deseo no siempre busca un cuerpo, a veces solo quiere ser visto, reconocido, recordado. No guardo rencor ni culpa, solo una gratitud silenciosa por lo que fue y por lo que no llegó a ser. A veces traicionar una expectativa es el primer acto de lealtad hacia lo que uno realmente necesita. Porque incluso después del incendio, si uno se atreve a quedarse quieto, siempre hay algo que vuelve a crecer.